Si alguna vez has conducido por las montañas rocosas, probablemente hayas visto letreros para la División Continental, la columna vertebral de América del Norte. Todas las cuencas hidrográficas al oeste desembocan en el Océano Pacífico, y todo lo que se encuentra en su ladera este va directamente al Atlántico. Solo hay un arroyo en Wyoming que no pudo elegir un lado y se drena ambos océanos al mismo tiempo. Two Oceans Creek comienza su trayecto en lo alto de la cordillera Teton. Las cumbres nevadas ofrecen el telón de fondo perfecto mientras el arroyo inicia su descenso, serpenteando a través de praderas alpinas y densos bosques. A medida que el arroyo continúa su curso, llega al paso de los dos océanos. Este es el cruce geográfico donde el arroyo se divide en dos ramas, el arroyo Atlántico y el arroyo Pacífico. El arroyo Pacífico fluye hacia el oeste y se convierte en parte de la cuenca hidrográfica del río Snake, que luego se une al río Columbia y finalmente llega al Océano Pacífico. El arroyo Atlántico se dirige hacia el este y desemboca en los ríos Yellowstone, Missouri y Mississippi, y finalmente se vacía en el Golfo de México. Si conectas las cuencas hidrográficas de los dos arroyos en un mapa, obtendrás una única línea azul entre Oregon y Luisiana. Los exploradores que luchaban por encontrar el pasaje del noroeste entre los dos océanos nunca supieron que podrían haber usado este arroyo. Solo tendrían que ir en botes realmente pequeños. Algunos científicos creen que las truchas degolladas tuvieron mejor suerte de esa manera. Lograron migrar del río Snake al río Yellowstone, probablemente utilizando el arroyo de los dos océanos. Técnicamente los peces pueden recorrer casi 10.000 kilómetros para cubrir toda la distancia de mar a mar en agua dulce. El arroyo podría ser perfecto para ese viaje. Hay senderos para caminar en el Parque Nacional Grand Teton que llevan al paseo de los dos océanos. Si te sientes lo suficientemente aventurero, puedes pararte en un lugar preciso y ver el comienzo de las dos travesías acuáticas. El lago Lonard de la India apareció literalmente de la nada hace unos 52.000 años. Datos más recientes sugieren que podría ser mucho más antiguo, tal vez más de 500.000 años. Al principio, los científicos estaban seguros de que el lago era un antiguo cráter de un volcán ya extinto. Pero luego los geólogos realizaron un análisis detallado del suelo y el agua y descubrieron que el lago Lonard tiene un origen espacial. Los minerales encontrados en el suelo son similares a los hallados en las rocas lunares traídas a la Tierra durante el programa Apolo. El lago es un cráter de impacto dejado por un enorme meteorito que pesaba casi 6 veces más que el edificio Empire State. El impacto fue tan fuerte que la roca volcánica se derritió y se convirtió en vidrio. En el 2020, el lago, que ya era lo suficientemente peculiar, de repente se volvió rosa. No se trataba de una campaña de promoción anticipada de una película de Barbie. El análisis detallado demostró que el agua contenía un nivel aumentado de microbios únicos que se acumulan en la superficie y emiten cierto pigmento rosado. Después de un tiempo, los microbios se asentaron en el fondo y el lago volvió a ser transparente. Los flamencos que obtenían su comida del lago también llegaron a probar algunos de los microbios y se volvieron de un tono de rosa más brillante de lo habitual. Uno de los lugares más famosos del Parque Nacional Yellowstone es la Gran Fuente Prismática. Es uno de los manantiales más grandes del mundo y ha impresionado a las personas que lo han visto al menos desde el siglo XIX. En aquel entonces un grupo de cazadores mencionó un lago azul índigo que hervía como un enorme caldero. Décadas después, las expediciones llegaron al manantial para estudiarlo mejor y explicar su apariencia extraña. Pero dado que el manantial en su punto más ancho es más largo que un campo de fútbol americano, 112 metros, tuvieron que construir un barco especial y adentrarse lejos de la costa. Los científicos que viajaban en el barco nunca usaron chalecos salvavidas. Sabían que serían inútiles si el barco volcaba. El agua en el centro del manantial está casi a punto de ebullición. Y esos colores vibrantes son el resultado de organismos muy especiales que viven en el agua caliente. La temperatura cambia a medida que te alejas del centro. Diferentes especies a las que no les importa el calor se han asentado en varias partes del manantial, otorgándoles sus famosos pigmentos diversos. A principios del siglo XX, alguien tuvo la curiosa idea de intentar irrigar una parte del desierto de Black Rock en Nevada. Perforaron un pozo y encontraron mucha agua, pero estaba cerca de la temperatura de ebullición. Obviamente, el agua no era apta para la agricultura, por lo que el geyser creado por el hombre fue abandonado. Con el paso de las décadas, se transformó lentamente en un impresionante cono de depósitos de carbono de calcio. Luego, en 1964, una empresa de energía geotérmica perforó otro pozo cerca del primero.
El agua que encontraron tenía la misma temperatura. Esta vez no estaba lo suficientemente caliente para sus necesidades de producción de energía. Por lo tanto, decidieron tapar el pozo y marcharse. Pero el agua logró subir y salir, y secó por completo el primer geyser. Del segundo, al que se le dio el nombre de Fly Geyser, todavía fluye agua ardiente rica en minerales. El cono es multicolor y parece algo que no es de este planeta, gracias a las algas que viven en él, que adoran el calor. Cada verano, Caño Cristales en Colombia se convierte en un arco iris líquido o en el río de los 5 colores. Durante esta época hasta finales de otoño, las condiciones son óptimas para que el lecho del río se vuelva de colores brillantes: rojo, amarillo, verde, azul y negro. Debemos esta belleza a ciertas plantas acuáticas que crecen en el río, un tipo especial de maleza fluvial. Durante la temporada de lluvias, el río fluye rápidamente y el sol no puede llegar a estas plantas. Durante la temporada seca, no hay suficiente agua para alimentarlas. Entonces el período entre estaciones tiene las condiciones perfectas para este espectáculo colorido. No sucede en ninguna otra parte del mundo. En determinado momento, el número de turistas que querían verlo se volvió tan grande que los científicos estaban preocupados porque fuera perjudicial para esta región con tanta biodiversidad. La zona es hogar de raras especies de animales, aves y plantas. Ahora existen senderos de ecoturismo y horarios de apertura estrictos. En agosto de 2014, un hombre de Túnez regresaba a casa desde el norte después de hacer sus negocios. Era una calurosa tarde de verano y él soñaba con agua cuando de repente apareció justo frente a él. Había un lago entero en medio del desierto y el hombre estaba seguro de que no se encontraba allí varios días antes. El nuevo cuerpo de agua recibió el apodo de Lago Misterioso y se convirtió, claro está, en un gran misterio. Cientos de personas vinieron aquí para nadar en el agua clara y fresca. El lago se volvió un lugar popular, pero unos días después el agua se volvió de un color verde oscuro. A la gente no le importó este detalle y continuaron bañándose en el lago. Pero cuando los científicos y geólogos llegaron al sitio, anunciaron que el agua era peligrosa para nadar. El lago estaba estancado. No se renovaba a través de corrientes subterráneas y las lluvias tampoco lo alimentaban. Por eso el agua se volvió mohosa y sucia. Allí había algas y muchas bacterias perjudiciales para el cuerpo humano. Los científicos también descubrieron que la tierra de esta región tenía depósitos de fosfato. Esta sustancia puede descomponerse, pero eso no impidió que las personas se bañaran en el lago en medio del desierto. Cómo llegó allí sigue siendo un misterio. Algunos expertos creen que unas lluvias intensas habían llenado un agujero del terreno con agua. Otra teoría más aceptada sugiere que un terremoto formó el lago. La actividad sísmica debe haber rasgado la corteza terrestre sobre el nivel freático. Y luego, manantiales subterráneos llenaron la grieta. Entonces, en teoría, el lago podría drenarse algún día, tan repentinamente como apareció. Un puente. Una estructura muy útil que se remonta a tiempos neolíticos. El puente más antiguo del mundo, al menos el que aún sigue en pie, es el puente de Kasarma, construido hace más de 3000 años. Sin embargo, hay un río que no se puede cruzar utilizando un puente. El Amazonas, el río más grande y largo del mundo. Bueno, en realidad el Nilo es el río más largo del mundo, pero el Amazonas quiere ambos títulos para sí mismo. El río Amazonas nace en Perú y cruza Colombia y Brasil hasta llegar a un enorme delta en el Océano Atlántico. Sus aguas recorren una distancia mayor que la que atravesaron Frodo y Sam. Y sin embargo, nunca se ha construido un solo puente sobre este río. ¿Por qué? En primer lugar, las inundaciones estacionales cambian el tamaño del río. Durante las estaciones secas, el Amazonas tiene unos 5 kilómetros de ancho, pero durante las lluvias intensas puede alcanzar hasta 48 kilómetros de ancho en pocas semanas. No solo eso, sino que la inundación también hace que el río cambie de posición. Ahora imagina tratar de construir un puente en un lugar donde el suelo se convierte en agua durante unos 4 meses. No es una tarea imposible, pero tampoco la más fácil. Si recuerdas tus clases de geografía, sabrás que el suelo de la ribera de los ríos puede ser muy blando, especialmente en el Amazonas, lo que significa que puede erosionarse y desplazarse. Las lluvias intensas también crean pantanos, un tipo de humedal que en realidad reduce la magnitud de las inundaciones y purifica el agua. También es hogar de muchos animales.
Esto significa que para construir un puente se tendría que drenar parte de este humedal, lo que arruinaría la vida de todos esos animales. Además, los cimientos de dicho puente tendrían que ser profundos y eso costaría mucho dinero. La lluvia crea otro problema para el posible puente. Aumenta el nivel del agua del río de 13 a casi 15 metros. Por supuesto, se han construido puentes en ríos profundos antes, como el puente Padma, una estructura gigantesca con una fundación de 127 metros. Pero dado que el suelo del río Amazonas puede erosionarse fácilmente, el puente tendría que construirse utilizando estructuras flotantes conocidas como pontones, y no son útiles en un río que cambia de profundidad cuando le apetece. A continuación, en nuestra lista de cosas que son un problema para el esfuerzo humano, está la selva amazónica. Esta selva se extiende por 9 países y es tan grande y tan densa que podría cubrir alrededor de la mitad de Europa. Esto significa que un puente probablemente conectaría un tramo del bosque con otro. Una mejora inútil para la vida de los carpinchos y los jaguares. Por supuesto, los verdaderos usuarios de tal puente serían los humanos. La mayoría de las personas viven junto a los afluentes del río Amazonas, no alrededor del río mismo, porque ¿quién quiere vivir como un castor en una presa? Incluso hay un estado llamado Amapá en el lado izquierdo del río Amazonas que está completamente aislado del resto de Brasil. Podrías tomar tu auto y visitar a tu vecino, un lugar llamado Guayana Francesa, pero si quisieras ir a otra parte de Brasil, tendrías que encontrar otros medios de transporte. Aparte de las pequeñas poblaciones ribereñas que viven junto al río, las ciudades más grandes se construyeron cerca de ríos tributarios como el Río Negro, que tiene un puente, por cierto, y el río Nanay en Perú. Los puentes que cruzan el Nanay y el Río Negro son los únicos 2 puentes sobre los ríos de la cuenca del Amazonas. La carencia de buenas carreteras y autopistas en el interior del Amazonas también convierte la creación de puentes en un esfuerzo inútil. En la década de los 70, los humanos tenían grandes ideas sobre cómo explorar cada vez más el Amazonas. Por eso decidieron construir una autopista que cortara la cuenca amazónica de izquierda a derecha. La carretera, llamada Transamazónica, debía llevar a la gente al corazón del Amazonas. Pero parece que no se previeron las dificultades de construir más de 3.200 kilómetros de carretera dentro de una densa selva tropical. A mitad del camino, el proyecto fue abandonado porque resultó ser extremadamente costoso y problemático. Hoy en día, las carreteras de la cuenca del Amazonas siempre están inundadas, llenas de baches y de barro. Toda esta situación crea un efecto dominó. La gente no vive cerca del río porque es difícil acceder a él. Las carreteras tampoco llegan allí porque es complicado construirlas, lo cual, a su vez, hace que aún menos personas quieran establecerse en las orillas del río Amazonas, porque no tienen caminos para llegar allí. Entonces, si no hay carreteras ni puentes, ¿cómo vive la gente en esos lugares? No lo vas a creer, pero la población ribereña utiliza una invención muy antigua pero confiable llamada barco. El río Amazonas es navegable y las personas que viven allí lo usan como si fuera una carretera. Al igual que las motocicletas, autos y autobuses, el río Amazonas cuenta con canoas, lanchas rápidas y transbordadores. Incluso hay un ferry muy específico llamado Ovidense, que transporta personas al municipio de Óbidos, de ahí su nombre. Los habitantes hacen todo en botes. Incluso tienen un hospital flotante que navega y visita las poblaciones ribereñas, y un banco en bote, así que puedes hacer todas tus gestiones bancarias mientras observas la inmensidad del Amazonas. Honestamente, una invención genial. La desventaja de esta falta de puentes es que nos impide explorar verdaderas joyas ocultas del mundo. En el Amazonas, por ejemplo, hay más de 10.000 sitios arqueológicos sin descubrir. Quizás nunca podamos desenterrar cosas como aldeas fortificadas, geoglifos y muchas otras estructuras. Sería genial poder imitar a Lara Croft en pleno Amazonas, pero estos hallazgos están escondidos en lo profundo del corazón del bosque. Al mismo tiempo, solo en un barco se puede presenciar el impresionante fenómeno de las aguas no mezcladas del Río Negro y el Solimoes en el río Amazonas. Durante más de 5 kilómetros, estos 2 afluentes del río Amazonas fluyen uno al lado del otro, sin mezclarse. La velocidad y la temperatura de estas aguas son diferentes, por lo que se ve un río que parece una combinación de café y Coca-Cola.
Este asombroso fenómeno se llama el encuentro de las aguas. Pero el Amazonas no es el único río del mundo considerado sin puentes. El río Congo, el segundo más largo de África, solo tiene un puente que lo cruza. Los dos Congos, sí, hay dos países diferentes en el mundo llamados Congo. Están separados por el río Congo y, hasta ahora, no hay caminos que los conecten. Además, un dato curioso. Algunos geólogos creen que cuando existía Gondwana y los continentes estaban todos juntos, el Amazonas y el Congo eran un solo río, conectados entre sí. Otro lugar con falta de puentes es el lado oeste del Támesis en Londres. El lado oeste del río es más estrecho, lo que facilita la construcción de un puente. Hay alrededor de 33 puentes solo en el lado oeste. Pero si deseas cruzar el río desde el lado este, será un problema. Lo que sucede es que, en el siglo XIX, las compañías navieras decidieron que construir tantos puentes sobre el Támesis era demasiado costoso porque esta era una ruta de navegación y los puentes tendrían que ser más altos de lo habitual. La estructura también tendría que ser larga, ya que algunas partes del Támesis tienen unos 570 metros de ancho. Pero construir puentes largos no es un problema en sí mismo. En Río de Janeiro, por ejemplo, se puede encontrar el puente Río Niterói, que tiene 13 kilómetros de largo. Cuando se construyó, en los años 70, era el segundo puente más largo del mundo. Es tan largo que en 2018 una niña nació mientras su madre lo cruzaba, y ahora el lugar de nacimiento en su certificado es literalmente el puente. Además, no hay camino de retorno, por lo que si entras en el puente por error, te espera un largo recorrido. Así que la próxima vez que sientas ganas de explorar el Amazonas, recuerda llevar tu propio bote.